girl. Like it, I like it, girl. I like it. Keep on like it, girl. I like it. I like it, girl. I like it. Keep on like it, girl. Keep, girl. ¿Qué hay? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito en donde les comentamos los mejores chismes, hacks y nuevas tendencias en cirugía plástica y medicina. Esto es Chisme de Quirófano. El día de hoy les traemos un gran tema. ¿Vale la pena salir de tu país para operarte? ¿Sí o no? Estaremos resolviendo esta cuestión con varias estadísticas, precios y obviamente chismes de lo que nos hemos enterado que sucede en México y en otros países. ¿Qué onda, Mau? No se lo pierdan porque está cañón. Jos me platicó ahorita unas situaciones que yo me quedé como, wow. Vamos ahorita a darle entrada a esa parte. Pero bueno, la pregunta principal, así para abrir un poco el tema es, si tú te quisieras hacer ahorita una cirugía plástica, obviamente sin el contexto que vamos a platicar, ¿tú te operarías en México o en el extranjero? Yo definitivamente, y siendo doctor, conociendo lo que pasa tras bambalinas en el quirófano, conociendo cómo son los hospitales, los públicos, los privados, los buenos, los excelentes y los medio malos, yo me operaría en México. Tranquila. Sí, no, ¿por qué? Justifique su respuesta. Pues muy fácil. Considero que si estás en tu país, tú conoces cómo se maneja tu país, ¿no? Entonces, es más fácil hacer esta investigación que le pedimos a los pacientes que hagan siempre. Tú aquí en México, pues agarras, sabes que te puedes meter a la página de la Secretaría de Salud, ¿no? Si no sabes por dónde empezar y de ahí ir jalando hilitos hasta que encuentres al cirujano con las credenciales adecuadas, Pero ¿no? esto si lo buscas, Pero porque nadie hoy lo hace. sabemos que muchas veces el jale o el engagement con un paciente son redes, son Claro, otras pero, cosas te estoy que no diciendo son los papeles. mis razones, ¿no? Desde el punto de vista médico, es uno, pues Papeles. es tu país. Sabes país. en dónde buscar los papeles del médico. Dos, seguramente si es tan famoso como dice ser, vas a conocer a alguien que ya se operó con él y probablemente de primera mano, de segunda o de tercera, puedes saber cómo les fue, ¿no? Algo que en otro país puede ser más saber, difícil. claro. El idioma, creo que es muy importante que tu cirujano te entienda lo que quieres exactamente, que no lo tengas que triangular con alguien más. Entonces, si te vas a otros países, Corea, Turquía, va a ser más difícil que te entiendan. Después, si tú viajas, tal vez, digamos, porque es más barato. De todas formas, tienes que pagar boleto de avión, tienes que pagar hotel, tienes que pagar enfermeras, tienes que pagar todo eso. Y ahora digamos que hay una complicación. Tienes que seguir pagando hotel, tienes que seguir pagando enfermeras. Entonces yo prefiero complicarme en mi país, en mi casa y con mi gente conocida. ¿Tú, Mau? Yo en realidad también estoy de acuerdo con esto. Sin embargo, obviamente pues sabemos que tengo una opinión un poquito sesgada porque yo realicé plástica fuera de México. Esto a mí me expuso un poco al turismo quirúrgico. Y para los que no saben, yo estuve en Colombia, me formé allá como cirujano plástico y especialista en contorno corporal, medicina lo hice acá. Entonces, no es que lo sepa al 100%, pero tengo un poquito Estás más esa cerca, visión lateral. Creo que lo principal es, como tú bien lo dices, tener toda la comodidad y las herramientas cerca. Ahora, depende mucho de la logística y la infraestructura de tu cirujano, si tiene alianzas en otros países. Pero si no, hasta por, tú no me lo puedes negar, tenemos pacientes del extranjero, hasta por comodidad propia, el hecho de que los pacientes, incluso en la misma ciudad, se vayan a atender en los masajes posoperatorios o en otras terapias Sí. con alguien más, nosotros lo controlamos porque sabemos cómo trabaja la gente con la que nosotros estamos asociados. Pero en otro país creo que esto puede volverse realmente un complique, porque sabemos que la cirugía no nada más el resultado depende de esta, sino muchas veces de todo el tratamiento de después. Si tú después te pones en manos de alguien que no conoce la técnica, no quiere decir que sea malo en lo que hace, simplemente no sabe lo que hace el cirujano, es muy, muy difícil, ¿no? Tú tocabas el tema de costos. Mira, costos. Me puse a hacer mi due diligence e investigué bastante. Entonces pedí los costos, le pedí a ChatGPT que nos diera un estimado
de los costos promedio de las cirugías en diferentes países, ¿no? A esta la exporté. Dame un segundo. Pero pues en realidad estos costos, mientras encuentras esta parte, Aquí van a lo diferir. tengo. Sí, mira, a ver. Obviamente lo primero que te dice ChatGPT es, depende del cirujano, ¿no? Si es el cirujano que tiene más renombre en ese país, aquí en México te pueden cobrar igual o más de lo que te cobran en Estados Unidos, ¿no? O en Europa. Pero vamos a ver promedios, ¿no? Estados Unidos, yo busqué Estados Unidos, Turquía, Colombia, Brasil y para meterle una contraparte busqué Corea en Asia, ¿no? Que Entonces es tenemos... uno de los países en Asia que más cirugías plásticas o estéticas y procedimientos Exactamente. estéticos realizan. Entonces es un punto importante. Sin embargo, sabemos que dentro de las escalas internacionales, los que más figuramos son Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Brasil. ¿no? Entonces, investigué aumento mamario, rinoplastía, liposucción, abdominoplastía y facelift. Ok. Vamos a aventarnos una de cuerpo y una de cara, ¿no? Estados Unidos, en promedio, un aumento mamario sale entre $6,000 y $12,000, ¿ok? Un facelift sale entre $10,000 y $20,000. Pero hemos escuchado de cirujanos plásticos de Estados Unidos que hacen facelift y te cobran $80,000. Ahora, ¿cuánto salen estos procedimientos en México? Vamos a ver, en México, aumento mamario de $3,000 a $6,000. Está bastante real. Un facelift va de $5,000 a $10,000. También bastante real. Comparemos con Turquía. México versus Turquía. Turquía está en el aumento mamario $1,000, $1,500 más barato. Oye, como mexicano, ¿te lanzarías a Turquía por un $1,500 de diferencia? Ahora, o sea, aquí estamos hablando solamente de precios quirúrgicos. Quirúrgicos. Vienen los precios de avión, hospedaje, Ujú. para que podamos entender, obviamente cada paciente, cada procedimiento es distinto el tiempo de recuperación y lo que tú necesitas que se quede. Pero ponle En tú nuestros que protocolos. 15 días. Exactamente, De 10 por lo a menos 15 son días. 10 a 15 días de permanencia en esa ciudad. ¿Por qué? Porque no es como que te puedes operar y te puedes subir a un avión Entonces, y te puedes ir. Comida, hotel, transporte, no te vas a ir solo, entonces vas a llevar a tu novio, a tu esposa, a tu tía, a tu mamá, ¿no? Ahora veamos, Colombia, que es el más barato de estos países que investigué. En Colombia el aumento mamario en comparación de México está $2,000 más barato, ¿no? En teoría en Colombia va de $2,000 a $4,000 y el facelift de $3,000 a $6,000. Y yo te Sin lo puedo embargo, confirmar. Y tú, pero tú que estuviste ahí, que me has 100%. contado muchas veces, en Colombia el gobierno te obliga a comprar un seguro para las complicaciones. El ¿no? sistema de salud maneja un seguro que sin este seguro no te puedes operar. El seguro marca un porcentaje de cobertura por alguna complicación, pero es obligatorio. Eso No es en todos bueno. los lugares lo tenemos, que eso es algo bueno. ¿No? Porque si algo te sale mal y estás en el extranjero y llevas el dinero un poco contado y te tienes que mantener y además pagar una segunda cirugía, un lavado quirúrgico, más medicamentos, pues el seguro te cubre. Ahora, te pasa en Turquía y qué carajos haces, ¿no? O Uf. sea, entonces yo creo que hay que ver varias cosas, lo que estábamos hablando. Si tu meta es irte a operar con el mejor, pues ahí le estás tirando hacia arriba, ¿no? Aquí O sea, es algo que no quiero interrumpirte, pero ¿qué es el mejor cirujano del mundo? Ahorita vamos a entrar en ese Sí, tema sí, porque sí. eso fue algo que les traemos preparado. Jos hizo un research que neta yo me quedé boquiabierto. Traigo buenos Esto es algo chismes. que, pero neta, bueno, no se mira, lo pierdan. por ejemplo, me gustó que hayas tocado ese tema. Pero ¿Quién es el mejor cirujano del mundo? Para mí no existe, ¿no? no existe. O sea, hay cirujanos que están muy especializados en un procedimiento y hay miles buenísimos. Por ejemplo, Mauricio estuvo con uno de los mejores cirujanos de contorno corporal del mundo, ¿no? Uno de los mejores, no el más. ¿Qué es lo que lo hace mejor? Ni siquiera es el hecho de que los pacientes vayan. El hecho es que el gremio médico te voltea a ver como decir, estás Claro. haciendo algo tan interesante y tan bueno que eres muy bueno. Pero no necesariamente eso se traduce a es el mejor del mundo. Muchas veces las redes, la influencia, bla, 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 puede influir en que te digan, no, es que mi cirujano... ¿Qué paciente que tenga un buen resultado va a decir, me operé con el peor? Sí. Siempre van a decir, mi cirujano
es el mejor del mundo. Es el mejor, es el que trae lo mejor. Todos nos esforzamos en eso, pero yo concuerdo contigo que no existe el mejor cirujano plástico, No existe. bariatra, ginecólogo Yo- del mundo. Yo se lo digo mucho a mis pacientes y, por ejemplo, he tenido varios familiares que no se quieren operar conmigo. Les da pena que las vea desnudas, no se sienten cómodos, etcétera, etcétera. Entonces, siendo mis familiares, me dicen, recomiéndame al mejor. Yo digo, no existe el mejor. Yo conozco a mis familiares, le doy una lista de 3, 4 cirujanos plásticos que creo que le van a hacer clic con él. Que yo sé que están en cierto nivel, casi todos somos conocidos, están en cierto nivel, están en cierto nivel para ese procedimiento específicamente y que se van a llevar bien. Y le digo, a final de cuentas, yo le digo, te lo estoy dando en orden, haz consulta con los 2 primeros y el que mejor te caiga, a la shit. Yo les digo, De acuerdo. güey, lo que te tiene que cambiar es el que Es mejor te el caiga que y el que te más checa- confianza te dé. ¿Sí? El que te checa, te cae. ¿Por qué? Porque la cirugía es mucho de este entendimiento de qué es lo que quieres, qué es lo que buscas. La personalidad como cirujano creo que influye mucho en el tipo de pacientes que uno puede llegar a traer. Y cuando tú te expones a un medio externo donde tu primer contacto va a ser vía digital con alguien del equipo del cirujano, no con el cirujano, pues tú ya estás tomando una carta muy abierta a decir, me voy a ir a poner en sus manos, pero realmente todavía... Entonces, concuerdo mucho con esta parte que dices, que tiene que haber una muy buena conexión con el médico. Y creo que esto, cuando uno hace una cita virtual a distancia con alguien en el exterior, puede, no necesariamente depende de los protocolos del médico, pero puede verse un poquito limitado. Y esto, o sea, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? En mi experiencia con mi maestro, uno hacía una cita, se piden ciertas fotografías, se ven, se analizan a profundidad, se envía el presupuesto y el paciente, si acepta, viene y ya tiene una fecha programada para cirugía. Eso Pero lo hace un poco... tú no como- conoces todavía a tu Exacto. médico, A no mí eso conoces me al gusta. cirujano, pero ya tienes el compromiso de que vienes a operarte. Entonces, creo que esa puede ser una limitante. Evidentemente, cuando estás buscando los mejores resultados, sí puedes voltear a ver otras opciones, pero creo que algo que en México pasa, que creo que tú estás muy de acuerdo conmigo, es que volteamos siempre a ver lo exterior Somos sin ver súper malinchistas. lo que hay aquí. En México sobran cirujanos plásticos de alta calidad. De acuerdo. De hecho, somos punta de lanza en muchos procedimientos innovando cosas. Nos gana a lo mejor el hecho de decir, bueno, me voy a ir a Turquía, que de hecho ahí es donde quiero empezar a meter un poquito este tema. Me voy a ir a Turquía a hacer implante de pelo, o me voy a hacer nariz, o me voy a hacer un estiramiento facial. No quiere decir que sea una mala opción. Pero considero que el hecho de no conocer a tu médico, no tener la cita directa, de sentir esa conexión con quien te va a dar un tratamiento y un cambio para toda la vida, es muy importante, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, con mis pacientes extranjeros, yo hago videollamadas personalmente, ¿no? Entonces yo les digo, a ver, si es cuerpo, voy a necesitar una cinta métrica, voy a necesitar que estés en un lugar en donde estés cómoda, que te desnudes. Ningún paciente me hace caso, están los niños brincando, se mete la abuela, ya estás en tu consulta. En chichis. Pasa todo. Pero ponte en un lugar en donde estés cómoda, voy a pedir que te tomes medidas, voy a pedir que te jales la lonjita, no sé qué. Si son de cara es mucho más cómodo porque puedes nada más ver la cara, pero ellos hablan conmigo, ¿no? Y de ahí les digo que cuando vengan a México tienen que venir con todos los estudios ya tomados, porque me pasó al principio que estaba viendo cómo facilitar la vida a los extranjeros. Llegaban, les tomamos aquí la biometría hemática y pum, no tenían hemoglobina para la cirugía, pues regrésate, ¿no? Eso y, por ejemplo, en el posoperatorio. Los pacientes muchas veces como me quiero operar, llego tal día, me operas, me estoy 2, 3 días y me voy. Ah, Eso no es así. No hay forma. Tenemos No hay protocolos donde alguien se tiene que quedar por los riesgos del viaje, por el dolor, por poder monitorizar. O sea, entender que muchos de estos procedimientos no son de entrada por salida. La gran No. mayoría no lo son. A ver, una rinoplastia, que es de lo simple. Yo personalmente les cambio la férula cada semana. Si cuando viven en México, Es o sea, difícil. vienen de Veracruz, por suerte tengo un conocido en Veracruz, pues yo les cambio la primera férula
mi amigo de Veracruz les cambia las 2 siguientes y regresan conmigo para la otra. Si son de Guadalajara, pues, y entonces ahí tienes que estar, oye, brother, échame el paro con este retiro de puntos. Entonces, pues ya están yéndose con otros doctores, hasta o sea, en el mismo país, con diferentes estados, se vuelve complejo, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué piensas de muchos colegas? Porque no está mal. Yo creo que hoy en día se promociona toda esta parte, que vas a muchos lugares y sobre todo que estás promoviendo tu técnica. Porque creo que hoy en día todos queremos figurar, todos queremos hacer algo, pero hay algo que se llama medicina basada en evidencias, hacer un estudio serio. Hoy en día alguien se puede posicionar, hace una técnica y la empieza a vender como la panacea. El paciente creo que es muy susceptible a caer a un marketing. Claro, ¿no? es lo que está pasando hoy en día. Pero no realmente quiere decir que eso se va a ver reflejado en el resultado. ¿A qué voy con esto? Que también, si se van a operar en el extranjero, creo que toca hacer mucho énfasis en investigar las técnicas, la trayectoria, y que esto no sea algo personalizado, sino que esté un poquito masificado. Es que es lo que pasa, está masificado. Entonces, tú crees como paciente que llegas, hazme un facelift y que con todos es lo mismo. O sea, claro que hay muchas coincidencias y la gran mayoría de las veces hacemos lo mismo. Sin embargo, no falta este paciente que no necesitaba lo mismo y fue el güey justo que valoró tu enfermera a través de fotos, que habla pésimo español, que no habla inglés y que ya apareció en tu consultorio y lo tienes que operar. Ahora, días después, yo voy a ¿no? actuar como el abogado del diablo. Yo me voy a dedicar ahorita a defender un poco el hecho de opérate en el extranjero. Vamos a debatir un poquito esa parte de por qué sí, por qué no. ¿Tú por qué piensas que operarte en tu país, ya vimos algunos puntos, está mejor que en el extranjero? Vámonos con la cuestión de costos. Bueno, a ver, tío, si valoramos costos también, depende en qué país vives, ¿no? Si vives en Estados Unidos, venirse a México no está tan mal, ¿ok? Si vives en México y tienes con qué irse a Estados Unidos, pues no está tan mal. El chiste es ver con qué presupuesto cuentas. Pero hay gente que tiene presupuesto limitado y se quiere ir a otro país. Yo tuve una paciente que se operó en Colombia con alguien que conocemos, con alguien muy famoso de Colombia. No es nuestro maestro, pero es otro. Y me dijo la paciente, vino a volverse a hacer la mastopexia conmigo. Estuvo 2 meses en Colombia, que se gastó un dineral, que la tuvieron que operar 2 veces en esa misma, ¿no? Es eso también, ¿no? Muchas veces el paciente cree que te operas, sale todo bien, me dieron 10 días y me regreso. ¿Y si algo sale mal? ¿No? Llevo el budget, pero, o sea, para estas situaciones. ¿No? Y además se operó con uno de los mejores de Colombia. El hecho de que sea el mejor o de los mejores no los exenta de complicaciones. A tener complicaciones. Entonces, ¿por qué en tu país? Porque te puedes operar con el mejor de tu país y tener una complicación en tu casa. Créeme, a ver, tú has tenido complicaciones, yo he tenido complicaciones. ¿Cómo sufren los pacientes? Ahora imagínate que son pacientes. Sufren los pacientes y sufrimos nosotros. Y no es lo mismo sufrir teniendo al paciente en el consultorio que sufrir teniéndolo en otro país. Mira, diciendo como... Yo tuve un paciente de Miami, posbariátrico. Te tocó a ti, el que le decíamos Duvalín, porque como estaba todo... Perdón, le decíamos Duvalín, no por mala gente. Pues como él vive en Miami, de la cintura para arriba, súper bronceado, de los shorts para abajo. Era leche. Blanco. Y como le hicimos una lipectomía circular, prácticamente le quitamos gran parte del bronceado y lo volvimos a juntar. Parecía un Duvalín al principio. Pero bueno, excelente paciente. Lo amo y lo adoro. Le hicimos... fue circular con flor de lis. Toracoplastía. Una cirugía bien grande. Le quitamos muchos pellejos. Se quedó 15 días en México. O 10, no recuerdo, pero se quedó un buen tiempo. Se regresa a Miami y a la semana, José, me salió una bola en el abdomen. Es un seroma. Un seromota. Le dije, ¿sabes qué? No conozco a nadie en Miami. Creo que nadie te puede echar la mano. Esto no es grave, no es una emergencia, pero lo tenemos que drenar de una u otra forma. No puedo ir a México. Mano, tienes que venir a México. O sea, no mañana, pero 3, 4 días. Tienes que venir y quedarte 10 días. 10 días. No me puedo regresar. Güey, ¿qué tienes fuera de Estados Unidos? Me voy a Colombia en tanto tiempo. Dije, voy a ver si encuentro a alguien en Colombia. Me moví, le encontré a alguien en Colombia, le drenó el seroma. Él obviamente iba de vacaciones, fue una vez, se lo drenaron, regresó a Miami y se lo volvió a hacer. Y la verdad, ahora regresó a verme. Todavía no lo hemos operado, pero pues trae
una pelota aquí. Pero esos son los riesgos tradicionales. Pero Eso será es lo que más puede tonto, pasar. Pero ¿qué pasa Claro. si el güey hubiera estado en México, se lo dreno y se acaba el problema? Pero- no tenía que comprar un boleto de avión. De ¿no? acuerdo. Pero esos son los riesgos esperados dentro o fuera. Yo sé. Pero Aquí es donde quiero meter esa carnita, porque es que a mí, híjole, yo neta quiero que lo sepan. Espérate, y traigo A estadística ver. de riesgos. Ya que nos metimos a los riesgos, le pedí a ChatGPT igual que me diera la incidencia, o la tasa de complicaciones en cirugía estética según el país. Obviamente te dicen, varía de procedimiento a procedimiento, pero haciendo un global, Estados Unidos tiene de 1.5 a 2% de tasa de complicaciones, México de 2 a 3%, Colombia de 2.5 a 3.5, o sea, un poquito más que en México, Brasil de 3 a 4%, alto, Corea del Sur de 1 a 1.5 y Turquía de 2.5 a 3.5. Casi todo está... Pero aquí estamos tomando, sí, Similar, está dentro de los parámetros normales de cualquier procedimiento quirúrgico. Pero estamos hablando de las complicaciones o de los riesgos naturales de un procedimiento. Exactamente. Aquí es donde yo quiero ese A ver, chisme. va. ¿Qué ok, ya sé a otros dónde vas. riesgos no directamente relacionados Va, al procedimiento te puedes exponer? Esto no quiere decir que no pueda pasar en México o en Colombia o en Estados Unidos. Un tiempo pasó Pero- en México. Bueno, Este es el chisme que todos este es estábamos un muy buen esperando. chisme. ¿Qué es lo que pasó? ¿No? Yo tengo una paciente, niña bien, mexicana, del norte de la ciudad. Es más, ella quería que la operara en el Ángeles de Interlomas, sí o sí. Y desde ahí viene. Yo le dije, opérate en el Ángeles del Pedregal, porque lo que tienes que hacer es estar cerca de tu cirujano, no cerca de tu casa, güey. Literal. Desde ahí, Interlomas Pedregal, güey. Pero bueno, niña bien, de la Ciudad de México, la operan en el Ángeles del Pedregal, todo sale de maravilla. Ahorita lleva 3 semanas de operada. Le estaba contando que una conocida se quiere ir a Turquía a operarse la cara y me dice, no, espérate, Turquía. Déjame, te cuento esto. 2 amigas mías muy cercanas de mi comunidad, o sea, esto es de primera mano, se dieron a la tarea de buscar al mejor cirujano Cirujano plástico del del mundo. mundo, ¿no? Yo les dije que yo me iba a operar contigo, que yo prefería estar en México, pero ellas no se pusieron a investigar. También quién sabe cómo investigaron, pero bueno. Seguramente redes sociales y página de internet del cirujano no lo hagan. Y a esto también voy. Si tú estás buscando un cirujano fuera de México, en Turquía, ¿cómo sabes que está certificado? ¿No? Pero Buscar. bueno, en teoría, ellas encontraron al mejor cirujano bueno. clásico del mundo. Al ¿Dónde buenazo. lo encuentran en Turquía. Se van las dos con sus esposos, llegan a Turquía, la clínica bolita, las tratan súper bien, todo sale de maravilla. Es más, ellas salieron del procedimiento mejor de lo que esperaban. 15 días maravillosos en Turquía, llegan a México felices a presumir y una de ellas se empieza a sentir mal. Pero nada grave, no fiebre, no lo que pensarías de una infección Una complicación. postoperatoria, la herida perfecta, no estaba roja, las boobs perfectas, pues se sentía rara, ¿no? Va con su médico de cabecera, le manda estudios de sangre y muchísimas alteraciones, ¿no? Entonces, pues, ¿qué onda? Esto tampoco es normal, toda la cirugía salió bien, le mandan estudios de imagen, le piden un ultrasonido de abdomen y pues revisándole todos los órganos se dan cuenta de que falta un riñón. ¿Sí? Un riñón. Le bajaron el riñón en la cirugía, ¿no? Y Digo, esto- no quiero parecer grotesco, y- pero ahora sí que esa cirugía le costó Y un espérate, riñón. man, le habla a su amiga. Me acabé de dar cuenta que me bajaron un riñón en la cirugía. Hazte un ultrasonido ya. La amiga tampoco tiene riñón. Le quitaron el riñón a las dos, ¿no? Esto yo se lo estaba contando a unos Esto es doctores. algo que cuando me lo platicaste fuera de... A mí se me de- puso chinita la piel porque me lo estaba neta, contando yo la no podía conocida. creerlo. O sea, yo dije, no, o sea, esto es como de película. Sí, de Saw, De ¿cómo? hostal. De hostal, exacto. ¿No? Y bueno, y también dicen, bueno, ¿y cómo le robaron el riñón? Y la cicatriz, pues una lipectomía extendida. Si te vas más para acá, te puedes entras meter acá directo, retroperitoneo ¿no? perfectamente. Entonces, les digo, o sea, doctores ojetes hay en todo el mundo, ¿no? Doctores transas, doctores Y eso malos. que el resultado quirúrgico... Ah, estuvo excelente, ¿eh? El resultado estético está perfecto, pero sin riñón, ¿no? Pero ahora, si tú conoces a tu gente, si tú conoces al mexicano, todavía, si tú conoces al latino, ¿no? Si tú puedes hablar el idioma y todo,
es más fácil ver pues, por dónde va, si es medio tranza. El turco pues, podría haber tenido miles de estrellitas en Google. Es más, hay un documental buenísimo de unos ingleses que dicen vamos a hacer el mejor restaurante del mundo. Y logran que sea el más recomendado de Londres y ni siquiera existía el restaurante. Entonces, tú puedes crecer tus comentarios de Google, tus comentarios de TripAdvisor, lo que quieras, metiéndole lana, pagándole a gente para que ponga sus comentarios y volverte el mejor del mundo y una dedicarte moraleja a es robar también riñones, ¿no? tienes que conocer a tu médico, lo que venimos diciendo, ¿no? Y que quede muy claro que no estamos sesgando el decir, no te vayas a otro lugar. Estamos Es, dando opciones. ¿hay necesidad o no? Que creo que aquí es donde viene mucho la parte, ok, me voy a operar con el mejor en esta área quirúrgica. Tengo los recursos para Exacto. poderme ir a otro lugar y solventar cualquier situación que se pueda suscitar. Eso creo que es algo de lo importante. Creo que es lo más importante. Porque, Si tienes recursos ilimitados, güey, te vale. y aún así, no quiere decir que no existan esas mismas ofertas en México. Por supuesto, ¿no? No quiere decir que no puedas encontrar esa misma calidad acá. Mira, De hecho, este es como, tú lo sabes, yo me formo en Colombia con un gran maestro, pero yo radico en México. Parte de mi idea fue decir, yo voy a importar parte de esta técnica, de estos conocimientos a mi país. ¿Por qué? Porque realmente esto era algo muy sorprendente para mí y también algo muy gratificante, porque mientras yo estuve en la formación, muchos pacientes que venían con mi maestro venían de México. claro. Y yo decía como, ok, está bien, pero en México también hay oferta de esto. A lo mejor, estoy seguro que sí la había, pero mi inocente idea fue decir, voy a tratar también de importar esto a México. Por Y supuesto. te vienes y te encuentras con esta barrera que dicen, sí, este hace lo mismo que el otro, pero Pero él no es colombiano. y ¿no? me sale más barato. Y luego saca los porcentajes. Sí, evidentemente una cirugía puede salir más económica en Colombia, como ya lo vimos en los números. Pero no estás contemplando todo el otro panorama. Una cosa es estar en un hospital o una clínica cerca de tu casa, en el otro tienes que estar en un hotel. Bueno, ahora, también esto era un servicio premium. Era algo que tenían que pagar y aportar para que se diera todo el servicio. No todos los plásticos hacen eso. O sea, muchas veces tú llegas, tú encuentras tu hotel, todas tus cosas, yo te opero y pues Claro, no, a ver, mira, yo, por desconozco ejemplo, los protocolos, pero no, yo a ve mis ver cómo te pacientes va. extranjeros les ayudamos, pero yo no les tengo un paquete que les incluya el hotel y todo, ¿no? Que eso lo hacen muchos. Ahorita Turquía por eso está tan fuerte la oferta, porque hay agencias que les organizan todo Todo y el la viaje. mayoría de los europeos están yendo a operar a Turquía. Esto empezó a pasar mucho en Tijuana a principios de los 2000, cuando se empezó a llenar de cirujanos plásticos, pero Tijuana empezó a ganar muy mala fama, porque empezaron a robar riñones, empezó a morir gente, empezó cirujanos plásticos que no eran cirujanos plásticos a operar gringos. Entonces, de repente Tijuana les bajó muchísimo y ahorita son muy buenos. O sea, como que Total. dijeron, ¿saben qué? Vamos a quitarnos este mal nombre que se hizo. Y ahorita hay muy, muy buenos cirujanos en Tijuana. Tuvo Gracias que intervenir el a colegio de los- cirugía plástica local para poder tratar de regular esto, ¿no? Porque Exactamente, porque era una locura. Tenían Una tanta locura. demanda por los gringos que empezaron a salir cirujanos de hasta por debajo de las piedras y empezó a haber muchos problemas, complicaciones, muertes, digo, cosas con órganos y todo, ¿no? Entonces, yo la verdad, créeme, y también como cirujano, les pido a mis pacientes que lo hagan lo más local posible. O sea, hasta cosas tan simples me han pasado de una paciente mexicana que vive en Italia, le puse labios. No le gustó. Creo que me pusiste de más. Bueno, si estuvieras en México te podría poner ya luronidasa, pero Y ya se estás en deshacen Italia. eso. Consíguele en Italia. Es que me va a salir carísimo. Bueno, pues ven a México. Es que voy hasta diciembre. Te veo en diciembre, ¿no? Es que eso es Ah. algo que creo que el paciente justamente tiene que contemplar. Pero después te culpan a ti como plástico porque es que no me dijiste. No, claro que te dije. O sea, pero pues no estás aquí, ¿no? O dices, es que no lo quieres resolver. ¿Cómo lo resuelvo si no estás? ¿No? Yo no puedo hablar a otra clínica ya, parlare in italiano e decidere che per favore mi Per faccia favore. qualsiasi cosa. No, entonces yo realmente, y te digo, tan simple como esta paciente de Interlomas,
Yo antes, cuando empecé, pues ya sabes, tratas de operar al máximo, entonces le das todas las comodidades al paciente. A mí si me decían, opérame en Interlomas, lo hacía. Pero salía de operar en Interlomas, me iba manejando al Pedregal. Llevaba 2 consultas dadas y su paciente se siente mal. Bueno, pásenle un paracetamol. Su Se paciente siente sigue mal. Ve de regreso. ¿Por qué? Porque la tranquilidad del cirujano es saber Exacto. toda la situación. Y es como... Y no pasa... O sea, que no quede como que no me quiero desplazar. No. Pero es el hecho de decir... Me gusta tener mi zona de confort con mis Exacto, porque pacientes. tú estás en control, ¿no? A mí me encanta cuando se operan en el Ángeles porque es cambiarme de torre. Les paso visita 3 veces al día. ¿Queremos decir que no hay ningún conflicto de interés? No hay ninguno, pero bueno, es en donde estoy. Entonces, No, pero, no. por ejemplo, yo salgo de cirugía, le hablo con tus familiares, me voy al consultorio, dejo 2 horas para que te despiertes, veo cómo estás, me regreso al consultorio, salgo a comer, te paso a ver, me regreso al consultorio y antes de irme te paso a ver otra vez, ¿no? O sea, Ahí te va, por ejemplo, un chismecito, ¿no? Con el maestro, esto fue una complicación que ni siquiera fue nuestra. Y ¿la de hecho, Dubái? no, de una paciente precisamente mexicana. La operamos, era literal, no es broma, era solamente hacerle el ombligo porque ella ya se había hecho el procedimiento, diferimos el hacer el ombligo, esa es una técnica. Pasó un mes, regresó a hacerse el ombligo, la metimos para hacerse el ombligo y durante el procedimiento hizo como algún tipo de alergia o alguna reacción al tubo de anestesia. Cuando se extuba o se le saca el tubo, Me la paciente contaste, empieza con dificultad respiratoria, pero a un nivel que la paciente tuvo que ser intubada y evidentemente un paciente intubado va para terapia intensiva. Por supuesto. Fue una paciente que por venir a hacer, o sea, a nada más al Un retoque, ombligo, hacer un el ombligo y ombligo. regresarse a México, terminó más de un mes siendo tratada por algo que ni siquiera estaba totalmente relacionado a la cirugía. Claro. Dentro del procedimiento, pero ya era una complicación anexa. Ahí es donde yo vi esa realidad de que el esposo, los hijos vinieron y decían, es que, o sea, ya estamos en un tema económico que ya está saliéndose de las manos porque esto no estaba contemplado. Esto no estaba dentro de las Claro. expectativas de la cirugía, ¿no? Y yo dije, puta, ¿por qué no se operó ella en México, no? O sea, Bueno, en México también, si acabas en terapia no, intensiva, te podría va a haber salir bien pasado caro. igual. Pero aquí lo que hablamos es que la familia, los hijos, el esposo dejaron de Estando trabajar, se ahí, tuvieron sí. que trasladar para estar en una terapia intensiva Exactamente. porque no podía regresar, porque no se podía sacar el tubo, porque no podía respirar, porque tenía la garganta cerrada. O sea, es una desgracia, pase en donde pase, pero es menos desgracia si pasa en tu casa, ¿no? Si Entonces, tienes hijos, no es los por dejas tirar con al los extranjero, pero es decir, estás fuera, estás muy Y lejos. ahora imagínate, le pasó en Colombia, ya hablan español. Imagínate que te pase en Turquía y tener a tu esposa intubada y que no te den informes, que no entiendes los Es términos. un sistema de salud aparte. Exacto, que tal vez no hablan bien inglés. Bueno, entonces ahora imagínate que estás en Turquía. Si aquí en México llegas a terapia intensiva, me pueden dar informes de mi familiar. Ah, sí, no ha llegado el doctor, no sé qué. Yo me muero, güey. La neta. Como Yo- familiar. Y ahora imagínate también. Tu paciente se va a los 10 días y no sé, que le pase algo despuesito de la cirugía en su país. Tú no estás enterado. A mí me causa mucho estrés, la verdad. Totalmente. Cuando mis pacientes se van, yo a los que vienen en Estados Unidos no los dejo ir antes de 15 días. 100% igual. Si ya viven en otros lados, en otros estados de la República, tal vez le digo, vete a los 2 días y regresa, dependiendo de lo que les acomode. Pero si vienen en Estados Unidos, sobre todo, en donde sé que ningún otro médico los va a tocar porque vienen desde México, hasta estar seguro que no tienen ninguna complicación que pueda ser grave, severa o que se tenga que reintervenir, pues los dejo ir. Tranqui. Por ejemplo, ¿tú qué dirías que, o sea, cuándo sí, cuándo no irse a operar al extranjero? Yo diría sí, cuando realmente es el mejor en lo que necesitas. Digo que no existe, pero realmente que ya lo hayas investigado, que tenga muchos artículos publicados, que tenga mucha experiencia, que tenga renombre entre los médicos, no en No redes entre los sociales, pacientes. y que tú tengas un presupuesto muy holgado, incluyendo lo peor que te puede pasar, o que tengas un seguro de gastos médicos internacionales que te Concuerdo. cubra
O sea, yo creo que el paciente que se mueve para operarse es porque tiene con qué. Tiene con qué, pero ¿por qué es el tener con qué? Yo creo que es porque evidentemente no va a ser económico, porque todo el manejo de esta infraestructura, de todo este manejo, el cirujano externo lo tiene que tener muy bien controlado Claro. y te va a ofrecer un paquete que es, cuando vienes yo te lo voy a dar todo. ¿Por qué? Porque yo tengo el control de esto. Ujú. Si no, no. Si tú buscas a lo mejor un precio más barato, irte a operar a otro lugar solamente porque es más barato, ahí es cuando yo creo que puedes encontrar muy buenas opciones dentro del país, que te puede salir igual o a lo mejor un poquito más caro, pero estás garantizando esa atención, esa seguridad. Si Claro. tienes lo que dices, el budget holgado, pues sí, a lo mejor puedes irte a otro lugar, pero es porque todo el paquete ya está pensado para cuidarte. Sí, y que ahí, o sea, Entonces no sale más barato. no. En realidad no sale más barato. Y muchos Te después puedes ir a dicen, otro ¿no? lugar, pero va a salir igual o más caro. Y después muchos dicen, bueno, y tendré ahí unos 3 días para conocer. Tampoco, güey. Y también O esta sea, es otra cosa, no saldrás necesariamente a- el precio, es la fama del país, ¿no? Es como me voy a ir a operar a Colombia porque en Colombia lo hacen muy bien, me voy a ir a Brasil porque en Brasil lo hacen muy Y bien. como decimos, el Mex es Las malinchista. técnicas que nos enseñan en las escuelas sí pueden ir un poco diversas, pero en realidad todos lo vemos en los congresos, todos Y hoy lo en día es conocemos. globalizado, güey. Ni Exacto. siquiera, o sea, es más, los doctores vienen, ¿no? Por ejemplo, la mastopexia multiplanos. El doctor vino de Brasil a dar el curso aquí. Ya, en muchos casos ya ni siquiera tienes que ir al país de origen del doctor. Entonces, en realidad, las Y técnicas, esa es los otra, justo conocimientos... eso que dices. Muchos doctores ya nos capacitamos y nos especializamos con doctores del exterior e importamos estas técnicas a México. Exactamente. Entonces, no necesariamente concuerdo totalmente contigo. Tú- No irte al extranjero quiere decir que va a ser mejor. Mira, y yo sí lo entiendo, por ejemplo, mis pacientes de Estados Unidos, el 90% son latinos que viven en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no tienen la barrera del lenguaje, tienen la forma de investigarme bien y como ganan en dólares, aquí se les hace muy barato, ¿no? Aunque en realidad yo no soy tan barato, pero para ellos sí. Esa es una opción. Entonces, esa es una buena opción. O sea, es lo que llamarían los gringos scale down, ¿no? O sea, el hecho de bajarte no están bajando la calidad, porque México es un Es más, ni país... siquiera están bajando los honorarios. Lo que está bajando es el costo de clínica, de materiales Exactamente. quirúrgicos, o sea, lo que Exactamente, cuestan pero- las suturas, la enfermera, el hospital, la noche, bla, Creo bla, que bla. es bueno moverse cuando no bajas calidad de atención y solo bajas precios, como bien dice, y después no tienes estas limitantes culturales, de lenguaje. Y además, digo, importante que pues, sí puedas tener la oportunidad de regresar. Y ahora, no nos vayamos tampoco al exterior. Creo que también eso es algo aplicable a la propia localidad. Muchas veces decides operarte con alguien que a lo mejor cobra un poco menos en la misma ciudad, pero Claro. la gente no entiende que uno cobra un poco más, no porque yo me lo esté llevando, porque todo ese dinero se está invirtiendo en tu paquete de seguridad, en la clínica que estoy Exactamente, operando, usar los una mejores clínica que está materiales. certificada, que tiene todo, no te va a cobrar tan barato. Hay Exactamente. clínicas muy baratas o clínicas que ni siquiera están certificadas en México, en la ciudad, en otras entidades del país, que van a reducir los costos. También tiene que ver, Sí. por ejemplo, en un aumento mamario con la calidad de los implantes. Algo que es muy importante entender es que el costo totalitario que uno le envía en una cotización a un paciente no es nuestro dinero. No, o sea, Ah, bueno. eso no te lo llevas Pero tú. tanto tú como yo pues, lo mandamos desglosado para Sí, que sepan, ¿no? Pero creo que no todo el mundo no tiene todo. esa apertura. Sí, que le cobró 250,000 ¿Y cuántas veces no te han llegado a decir como, no, a mí me han dicho hasta como, no, y es que el doctor de Polanco me cobra menos. Y yo siempre hago mi labor. Y es como, bueno, ¿quién es el doctor de Polanco? Cirujano estético. Pues sí, claro, güey. Claro, pues O ni sea, siquiera ¿cómo- tiene el cómo? título, ¿no? O sea, El y- título, y en qué muchos- clínica y muchos opera, los cobran materiales igual. que usa. De hecho, o sea, no es algo que sea garantía porque no lo sé, pero nos hemos encontrado casos que parece que fueran implantes hasta reciclados. Totalmente. ¿No? Entonces, sí, el costo va de la mano a veces. de la Recuerden que en calidad, esto ¿no? lo barato no necesariamente es bueno.
si es su salud, si es su integridad y están buscando un resultado aparte estético. Tú entraste conmigo con este paciente de Nueva York, ¿no? El que es asiático. Sí. Bueno, ese fue un caso, por ejemplo, es de mis pacientes americanos, o sea, él sí, o sea, descendiente asiático, pero tercera generación de Nueva York, bla, 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 ¿te acuerdas? Le pusimos ángulos mandibulares. Yo hablo muy bien inglés, pero creo que pues, aquí no nos entendimos. Le dije que no se podía quitar el vendaje hasta dentro de 2 días y él muy pulcro se lo quitó al día siguiente para meterse a bañar y me mandó una foto sin el vendaje. ¿Te acuerdas? Y le hizo un hematoma. Sí. Él literal era una cirugía muy rápida, venía por 7 días. Y se quedó más tiempo. Se quedó 15 días, por suerte, Digital Nomad, le encantó México, al ser una cirugía chiquita él, pues, está todo hinchado con un moretonzote, pero pues podía, pues más o menos salir a comer, etcétera, etcétera. Y también él se fue a Estados Unidos sin yo poder ver la recuperación al 100%. O sea, vi que el hematoma ya se estaba reabsorbiendo, se estaba desinflamando, me dijo, me tengo que regresar, se regresó. Yo de todas maneras le traté de dar el seguimiento. Él me dijo, estoy muy bien. Nunca me mandó fotos. O sea, no sabes mi maldito estrés. Claro. Y 2 años después me escribe que está feliz que regresa a México para que le ponga el mentón. Perfecto. Pues yo sufrí 2 años. Pero es eso también, otra cosa que... Para eso es este espacio, para escucharlos, pero también para desahogarnos. Por favor, tengan compromiso con nosotros, tengan compromiso con el cirujano. No lo citamos ni siquiera por las fotos. No tomemos fotos. Pero necesitamos ver cómo van, Saber cómo están. Su feedback. Estoy y aparte contento. también eso nos hace crecer como cirujanos. Claro. Tú no estás exento de complicaciones o de alguna mejora. No quiere decir error, pero de mejorar nuestras técnicas quirúrgicas. Y el hecho de nosotros poder analizar a nuestros pacientes a cabalidad, que eso solo te lo va a dar tener un paciente cerca, poderlo seguir de forma constante, también hace que tu cirujano crezca. Claro, totalmente. Que lo hemos dicho muchas veces, es uno de los grandes problemas de la residencia. Tú en la residencia a veces operas y al mes te mandan a rotar a otra clínica. Y no vuelves a ver al Y paciente. ni siquiera me refiero a otra clínica hospital. Me refiero, en el GEA le decíamos clínicas labio y paladar hendido, bla, bla. Impresionante. Espectacular. Y le decía a mi compañero, güey, cuando llegue este paciente me marcas porque lo quiero ver o le tomas fotos o... Se les olvidaba. Se pierde. Entonces tú estabas seguro que hiciste algo bien, pero tal vez no estaba bien. Se te desentó un punto, ya no te enteraste. Entonces tú sales engañado de que lo hiciste bien, ¿no? Entonces, claro que nos ayuda a volver a ver a nuestros pacientes y el feedback. Y otra cosa, creo que aquí en Latinoamérica, creo que no hay mejor lugar en donde cuidamos a nuestros pacientes. Sí. Creo que por la forma de cómo somos los latinos, los mexicanos, nos involucramos mucho con Demasiado los con el pacientes. paciente. Hay veces que hasta acaban siendo tus amigos, ¿no? Literal. Estoy seguro que eso no pasa en países como, o sea, en lugares como en Europa, Estados Unidos. Con un alto volumen que están recibiendo pacientes internacionales y los están regresando a sus ciudades de origen. Exacto. De hecho, o sea, pues creo que eso también hasta limita mucho. Entonces, no siempre te van a dar esa atención personalizada estando en otro país y operándote así. Bueno, a ver. Y si sí, no te va a salir barato. Otro chisme antes de cerrar. Un güey que estudió conmigo en prepa, no, ni en prepa, en secundaria. Creo que lo corrieron en segundo de secundaria. Yo le perdí el hilo, me lo volví a encontrar en la residencia. Yo era R1 de general y él era interno. Ni siquiera sé por qué se desfasó, porque éramos de la edad, pero él pues, se atrasó, no creo que haya sido muy bueno. Acabo de estético en Riviera Maya y un día me habla y me dice, oye, José, puse un quirófano, no sé qué, y tengo una paciente que se quiere hacer una rino, pero como yo no opero... Ven a quería ver". maquilarme. Pues fui, hice la rino, a las 2 semanas me habló para una mastopexia, fui, hice la mastopexia, y después me dejó de hablar. Y de repente vi que él en sus redes empezó a hacer los procedimientos. Pues yo le hablé, le dije, oye, me cabrón. O sea, para empezar, me usaste, güey, tú me prometiste que tú solo inyectabas y Tú que, no puedes hacer que esto. rentabas tu quirófano y que me ibas a Es estar hablando. ilegal. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, mira, la ventaja es que aquí yo opero puras rusas, que las opero queden bien, queden mal, se regresan a Rusia y dudo mucho que vengan a armármela de pedo. Esa fue su respuesta, güey. Obviamente no son ¿Cuántos- todos, pero No, pero ¿cuántos no operarán así, me entiendes? Entonces, yo creo que para concluir, opérate lo más cerca que puedes. Si no tienes eso en tu país,
digamos, un país más chiquito, no sé, Guyana, algún país en África, y tienes las posibilidades de irte, vete, pero tienes que estar seguro de que si algo sale mal, lo puedes afrontar, vas a estar lejos de tu familia, tal vez no entiendas, pero siempre, siempre, siempre investiga bien a tu cirujano, investígalo súper Y bien, no confíes en una Toda la agencia. infraestructura que tiene. Exacto. No, o sea, no nada más es el cirujano, sino todos los recursos a la mano que va a tener para cuidarte antes, porque un paciente que es viajero se cuida antes, durante y después de la cirugía. Todos Exacto. estos son protocolos de seguridad que en teoría todos manejamos, pero pues a veces a algunos se les olvida o no los manejan o ni siquiera tuvieron esta formación porque no son cirujanos Claro. plásticos. Entonces concuerdo totalmente, investiguen bien a su cirujano, investiguen qué es lo que hace, todas las redes de apoyo que puedan tener y con base en esto pues decidan si se quieren operar o no, pero que el dinero no es una limitante, no porque no importe, pero acuérdense que aquí está su vida, su salud, su función y por último la estética. Y su familia, si es que tiene, ¿no? También. Entonces, pues Claro. yo creo que la moraleja de hoy es no necesariamente lo extranjero es mejor. Encontremos buenas opciones porque las hay y muy buenas en el país. Y si te quieres ir con un punta de lanza a nivel mundial, que tengas un buen budget. Y además, esto se me acabó de ocurrir ahorita, no está mal acudir con un cirujano plástico en tu país para decirle que te recomiende uno afuera. Externo, claro. No se me había ocurrido. Mira, es un gremio tan pequeño, porque en realidad no es tan grande que o nos conocemos, o por lo menos tenemos un tercero que puede conocer a ese otro cirujano y puedes decir, O de escuchar, de conocer sus técnicas, sus cursos, sus artículos. Tú puedes decir, oye, mira, ¿sabes qué? Yo creo que aquí hay muy buen talento, pero si a fuerzas te quieres ir a Turquía, déjame investigar y preguntas. los buenos cirujanos te vamos a aconsejar lo mejor y no somos celosos en decir que te vas a operar con alguien más. Es decir, si alguien viene a mi consultorio y me dice, oye, ¿sabes qué? La verdad es que me quiero operar con Jos. ¿Tú qué opinas de él? Yo soy el más feliz de que eso pase, no me voy a sentir mal y no voy a tirar de, no, ¿por qué con él? ¿Por qué no conmigo? No, claro que no. Que no todos piensan igual que nosotros, No, pero... pero creo que también el paciente debe seguir mucho la vibra y lo que vibra con su médico. Entonces, Estoy de acuerdo. Y si aquí, vibran, si tienen el budget, si no, pregunten cualquier cosa. Acá van a estar las redes, aquí estamos esperándolos. Creo que el capítulo está llegando casi a su final, Ya acabó. pero Pues creo que mejores consejos no les podemos dar. Si quieren más consejos, escríbanos a nuestras redes, siempre estamos ahí. Escriban a nuestros consultorios, nos pueden preguntar a quién les recomendamos, pero siempre, siempre, sin siempre vamos a compromiso. poner su seguridad antes. Es primero. Muchísimas gracias por otro capítulo de Chisme de Quirófano. Espero les haya gustado. Se cuidan. Nos el vemos en próximo. otros episodios. Chao, chao. Like it, girl. Kiki, girl.